Marcus Polvoranca, bienvenido de nuevo a Enigmas al Descubierto, a estas tertulias sin edición. Al fin y al cabo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Sera. Yo encantado siempre de estar aquí contigo, con tu audiencia y a darlo todo, ¿no? A ver qué te voy a contar hoy. Ahora hablaremos de ello. Permíteme un segundito que mande un gran y fuerte abrazo a Raúl Navas, a un gran amigo del programa, gran oyente tanto de este programa como de muchos programas hermanos, que hoy ha tenido que pasar por una situación delicada de quirófano. Enseguida estará ya en su casa y espero que cuando escuche esto ya esté recuperado completamente, tanto a él como a tantas personas que ahora mismo nos estén escuchando que hayan pasado por esa situación. Pues desde aquí un gran y fuerte abrazo, familia. Ahora sí, Marcus, antes de comenzar y así por encima, vamos a tocar el tema del tiempo fantasma. El otro día escribías un artículo que me pareció cojonudo, súper interesante, y es lo que hemos estado debatiendo un poquito antes de comenzar la grabación. Pero bueno, así para empezar ya nos metemos en materia. ¿Qué es eso del tiempo fantasma? Bueno, es una teoría o una serie de teorías, una serie también de autores, digamos, un tanto excéntricos, ¿no? Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. No es una teoría aceptada, es la heterodosia elevada a la máxima potencia en cuestiones de historia, ¿no? Estamos hablando de historia y de los problemas que algunos autores encuentran en torno a la cronología, que es la ciencia auxiliar de la historia la que nos permite saber cómo se distribuyen los acontecimientos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué acontecimientos fueron antes que otros? ¿Cuánto tiempo les separa cada uno de ellos entre sí y a qué distancia están del tiempo presente? Digamos que las teorías del tiempo fantasma, que es el nombre que he dado yo a esta serie de teorías, que son unas cuantas, ¿no? Hay unos cuantos autores, no solamente contemporáneos, sino que bueno, surgieron casi desde el momento mismo en el que apareció la cronología, digamos, científica. Ya hubo críticos y ya hubo heterodoxos. Estas teorías lo que cuestionan es la cronología oficial, ¿no? La cronología que nos sirve en la actualidad bueno, para saber cómo se distribuyen los acontecimientos a lo largo de la historia. Claro, Marcus, porque según qué creencias, según ciertos sectores y demás, podríamos estar ahora mismo como marca el cristianismo el año 2020, o podríamos estar en el año 6020, o podríamos estar en el año 1800 y algo. O sea, a lo largo de nuestro planeta, distintos sectores o distintos grupos, digamos, que han aceptado, ¿no?, el poner una cronología a su historia. Ahora, ¿dónde están esos historiadores? ¿Dónde está, lo comentábamos antes, ¿no? Esos grandes historiadores como Platón y demás, que podía llegar a narrar, ¿no?, incluso acontecimientos con 12.000 años atrás en el tiempo, como era posiblemente la Atlántida. A lo largo de la historia nos hemos ido encontrando esta serie de historiadores, de personajes que han intentado crear una cronología, pero, Marcus, ¿en qué nos basamos? ¿O cómo podemos darle a lo mejor credibilidad, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Y yo sobre todo me intento explicar y me entiendas tú. ¿Cómo podemos dar credibilidad a que tal suceso, acontecimientos como en 1492, la llegada de Cristóbal Colón a América, ese, entre comillas, descubrimiento, esa reconquista de América, mejor dicho, cómo podemos asegurarnos quitando la cronología que sabemos a día de hoy? Porque la podemos encontrar tanto en fuentes oficiales, en libros y demás, todos esos momentos de la historia, como bien decía el gran Cebrián, esos pasajes de la historia tan importantes y tan interesantes, ¿quiénes fueron las personas que los relataron? Y sobre todo, ¿hasta qué punto tienen credibilidad que pongamos fecha a acontecimientos con miles de años atrás en el tiempo, con cientos de años atrás en el tiempo? Bueno, siempre es algo que se hace como una convención, ¿no? Los historiadores y cualquiera que se interese por la historia necesita tener unas pautas, ¿no? Necesita tener un esquema. El problema de la cronología surge pues, prácticamente desde el primer momento en el que aparece un interés por la historia y por los acontecimientos y los sucesos del pasado. Fueron los griegos los primeros, posteriormente ya en época romana también se hacía, pero era complicado, ¿no? Porque la cronología en la antigüedad la única herramienta que se tenía eran los relatos, ¿no? Eso que comentaba, los relatos de los historiadores, la tradición oral, pero no había como ahora puede haber un archivo con acontecimientos, digamos, ya registrados, ¿no? Se tiraba, en realidad, la primera cronología que hay científica surge en el siglo XVII, ya pasado el Renacimiento, y se elabora, por un lado, con textos, bueno, con recopilación de historias, con crónicas, con historias sagradas, con la Biblia, por ejemplo, ¿no? De diferentes culturas, poniéndolas en relación, y esto es muy interesante, con fenómenos astronómicos, que era lo único que servía y que todavía hoy de alguna manera puede servir como una pauta exacta, ¿no? Sabemos que si un cronista nos habla de una batalla
y nos cuenta que en esa batalla 3 días antes había producido un eclipse. Los eclipses sí que es algo que se puede calcular, ¿no? Los astrónomos pueden calcular con bastante precisión cuándo se produjo un determinado eclipse, ¿no? Y se puede poner en relación con esa fecha. Evidentemente es un método que puede servir para acontecimientos en los que realmente hay un acontecimiento de ese tipo. Pero claro, siempre está el que nos tengamos que fiar de los textos, que tengamos que dar toda la credibilidad a los textos. Y bueno, sabemos de sobra que los escritores, y yo me pongo también en el saco, somos bastante mentirosillos, ¿no? Y puede haber exageraciones, puede haber verdad también, ¿no? Pero siempre va a quedar ahí una sombra de Perdóname, duda. Marcus, corrige eso para los que escribís novela. Los que hacemos ensayo nos ceñimos a la auténtica verdad, o por lo menos lo que estamos convencidos que es la verdad. Habría que discutirlo porque incluso cuando queremos ser objetivos y cuando estamos contando, siempre la objetividad es muy complicada, es muy complicado cumplirla, ¿no? Queremos tender, es un ideal, ¿no? Es una medida áurea, pero siempre va a haber un margen, ¿no? Y como digo, siempre hay una sombra de duda con la que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día existen métodos de datación bastante precisos, pero hay acontecimientos sobre los que no hay ni siquiera la posibilidad de contrastar, no hay un método de datación, ¿no? Pongo, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? La propia época de Jesucristo es algo que tenemos que dar por hecho a través de las escrituras, ¿no? Y de los documentos. Sí que es verdad que podemos coger la Biblia y podemos coger a historiadores romanos, como de hecho se hace, pero siempre va a quedar ahí la duda, ¿no? Siempre, no es algo que tengamos filmado, no es algo que tengamos registrado como por un notario. Siempre hay que fiarse de los cronistas. En tu artículo, Marcus, hablas, por ejemplo, de esos cambios de fecha, unos cambios en los calendarios. ¿Por qué? ¿A qué se debe que una persona decida, vamos a cambiar de fecha, vamos a cambiar el calendario? ¿En qué épocas de la historia han habido ese tipo de cambios? Sí, bueno, cada civilización, cada cultura, sobre todo en la antigüedad, tenía su propio calendario, ¿no? Basado, bueno, básicamente también en la astronomía, en las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, las estaciones y demás. Pero siempre había el intentar ajustarlo a los días, ¿no? Desde un punto de vista astronómico. Es un poco lioso, pero digamos que hubo un cambio muy importante que es el que se produjo en la Edad Media y se pasó del calendario juliano que venía de la época romana al gregoriano, en el que había un ajuste precisamente por esos días que sobraban, ¿no? Y que se iban acumulando para cambiarlo. Según algunos de estos autores a los que yo hago referencia en el artículo, ese cambio pudo servir para esconder una ocultación, ¿no? Una conspiración de intentar ocultar para la historia una serie de años. Hay algunos que hablan de un milenio, hay algunos que hablan de siglos y hay algunos que hablan de épocas directamente inventadas a través de los copistas medievales. Wow, hablando de conspiraciones, claro, si no, la gente a lo mejor va a decir, ¿cómo puede ser esto una conspiración? Bueno, la primera conspiración de la historia está en la Biblia, que es como Caín mata a Abel. Y de repente no sé cómo nos dejamos de extinguir. Seguimos procreando y solamente quedaba uno. No, bueno, va, fuera coñas. Otro de los puntos también que tocas en el artículo que me da mucho la atención es que según las investigaciones y según lo que has estado indagando y demás, en teoría estaríamos viviendo en el siglo XVIII. Sí, según el autor, ¿no? Hay que decir que estos autores son lo más radical que puedes encontrar en este sentido, ¿no? Pero que bueno, dentro de su radicalismo plantean cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la mayoría de los documentos medievales de los que disponemos, ¿no? La mayoría, sobre todo, de los documentos de la antigüedad de los que disponemos son copias medievales, ¿no? Hay muy poco que sea de verdad de la época. Esto sirve en realidad para especular, ¿no? La verdad que para creer en una conspiración de ese tipo habría que hacer un esfuerzo de mucha fe, ¿no? En esa posibilidad, en que muchísima gente se pusiera de acuerdo. Pero sí que plantea lo que yo considero que es interesante, el hecho de que nuestra historia, como comentabas tú, está basada en algo en realidad bastante débil, ¿no? Hay cosas que cuadran, pero hay otras muchísimas cosas que no cuadran con el relato oficial y que bueno, es el material con el que trabajamos desde el mundo del misterio. Si Óscar Fábrega me escucha por algún casual, desde aquí ya le estoy pidiendo disculpas por la pregunta que te voy a hacer, Marcus.
Me hubiera gustado saber su opinión y la lástima es que ahora mismo no tengo el teléfono así ahora mismo en mano para poder darle un toque, si no lo llamamos, y que nos dijera la respuesta, a ver qué opinaba él también, ¿no? Pero según lo que llevas también con todos estos autores y demás, saltaría a la palestra la situación de que a lo mejor Jesús de Nazaret no hubiera nacido en esos tiempos, ¿no? De la pre-Roma o de esos momentos de la instalación de Roma a nivel europeo y sin embargo podríamos hablar de que Jesús de Nazaret posiblemente hubiera nacido en la Edad Media. ¡Hostia! A ver, es muy heavy la cuestión esta, me parece muy brutal, tío. O sea, estaríamos hablando que Jesús de Nazaret tendría 600 años atrás en el tiempo como mucho. Sí, sí, es muy heavy, yo lo reconozco, vamos, yo también quiero decir que yo no comparto, no tengo por qué necesariamente compartir la opinión de la gente sobre la que hablo, ¿no? Yo hago un artículo sobre una serie de teorías que me parecen interesantes y es de lo que hablo. En el caso de Jesús de Nazaret medieval es algo que defiende uno de los autores, es Anatoly Fomenko. Este tipo es un matemático, ¿no? De la Academia de Ciencias Rusas, ciertamente denostado por la ciencia oficial. Pero bueno, quiero decir que es una persona que entiende, bueno, que ha estudiado algo, sabe algo de historia, sabe sobre todo mucho de matemáticas y plantea esta hipótesis radical en base, por un lado, a cálculos astronómicos bueno, de eventos que aparecen en las escrituras y que él data mucho tiempo después, bueno, tanto como casi 1000 años después de la fecha oficial y otra serie de investigaciones que hace por su cuenta. Vamos a ver, cuando hablamos de Cristo, hablamos de un personaje avalado por historiadores contemporáneos. Yo creo que poner ya en duda la existencia del personaje es complicado, ¿no? Y ahí están no lo digo yo, ¿no? Lo dice gente que ha estudiado más a fondo la época y el personaje. Pero sí que es cierto que ocurre en la actualidad, ¿no? Vivimos en un mundo altamente tecnologizado, con internet, con cámaras prácticamente en todos los lados, y nos encontramos con fenómenos extraños, ¿no? De personajes, como por ejemplo me viene a la mente Bin Laden, que es poco menos que un fantasma, ¿no? Del cual no hay una información precisa, o por lo menos no es la imagen que se nos ha querido dar, ¿no? ¿Quién nos dice o quién puede quién puede poner la mano sobre el fuego y afirmar que en el pasado, sin todas estas cámaras y sin todos estos avances a nivel de comunicación, se pudieran inventar personajes, ¿no? Bueno, si se han podido inventar partes de la historia, si se han inventado ciudades, si se han inventado personajes, porque hay mucho personaje mítico, lo hemos comentado más de una vez en este programa, como por ejemplo el rey Don Pelayo, donde a lo mejor no existe esa fidelidad, ¿no? No existe fidelidad, no, esa forma de demostrar que realmente existió, pero sin embargo nos encontramos esos relatos, y ojo, no solamente por parte de los cristianos, sino también por la parte mora, donde relataban que es de cosas de ese gran rey. Entonces, claro, nos quedan esos pequeños vestigios, esas pequeñas pinceladas que a la hora de intentar recopilar datos, me imagino que tiene que ser como intentar montar un puzzle donde aparte de que te faltan piezas, son de diferentes colores y a lo mejor ni siquiera te pueden llegar a encajar, ¿no? Porque son formas diferentes. Me imagino que la historia, Marcus, también será esa especie de puzzle donde hasta cierto punto, ¿no? Y lo puedo entender, ¿no? El que, por ejemplo, en un libro de historia tenga que haber una serie de acontecimientos a lo largo de los años y demás, pero a lo mejor realmente no podemos decir que en tal año, tal día, tal hora pasó esto. Nada, eso es prácticamente imposible, ¿no? Incluso me atrevería a decir que hoy en día, ¿no? Estamos hartos de ver noticias, ¿no? Avalanchas de noticias a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y la verdad es algo que siempre queda un poco por detrás, o por lo menos queda un poco en duda. Es evidente, ¿no? Y hay épocas de la historia además que son especialmente oscuras, ¿no? Hablabas de Pelayo, el protagonista de una época especialmente oscura, que aprovechan precisamente algunos de los autores de los que hablo en el artículo para poner en duda incluso la existencia de la Alta Edad Media directamente, ¿no? Es decir, que esos siglos pudieron haber sido una invención. Yo no estoy de acuerdo, pero sí que me parece interesante, ¿no? El plantear esta serie de dudas, porque vemos la historia como un constructo, como un relato que nos han hecho del pasado, bueno, yo estoy convencido, ¿no? Que en su mayor parte es un relato que se construye con buena intención y con intención científica y con intención objetiva, pero eso no quiere decir que sea un relato infalible, que sea un relato que no se pueda criticar y que no tenga lagunas, cuando es lógico, por otra parte, que las tenga, ¿no? Porque
si construimos la historia a base de documentos, a base de elementos arqueológicos que podamos tener, de edificios y demás, en épocas en las que apenas hay nada de esto, es muy difícil, ¿no?, elaborar ese relato, y entra muchas veces, y hay que reconocerlo también, parte de la inventiva del historiador, ¿no? Que, ya digo, no tiene por qué ser con mala intención, simplemente como un esfuerzo por dibujar ese relato y, bueno, intentar hacérnoslo comprender. Fíjate qué curioso que hablando de estos historiadores, de estos filólogos, de esta gente que se ha molestado, ¿no?, en intentar darle un poco de luz, ¿no?, a toda la historia, ya que hemos hablado hace un momentito de Jesús, y perdonadme, os va a parecer coña, pero esto es cierto, lo podéis comprobar, hablamos de John Allegro, finales de los años 70, filólogo británico, si no recuerdo mal, creo que era británico o americano. Ahora, mira, ahora yo tengo ahí la duda. Da igual, John Alegro, lo podéis encontrar. Este señor a finales de los 70 escribió un libro que es una puñetera pasada, tenéis que leerlo, es acojonante. Se llamaba The Sacred Mushroom, el hongo sagrado. Y para resumir un poquito todo el tema y no haceros mucho spoiler, pero venía a decir que Jesús de Nazaret no era una persona física, sino que era una especie de secta que se juntaban alrededor de una manita muscaria, y al comer el hongo, al ingerir el hongo, con esa psilocibina que produce y ese estado alterado de conciencia, podían comunicarse, ¿no?, digamos, con los dioses. Esto es algo muy curioso porque alrededor de la historia nos hemos encontrado a Soragnes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba también, perdonadme. Esto, mira, hablando de antes de Óscar Fábrega, en su libro de Jesús, que es tremendo, ahora, joder, ahora me acuerdo, no me acuerdo del título, me vais a perdonar, madre mía, qué cabeza tengo. Bueno, en este libro, buscarlo, buscar un libro de Jesús que tenga Óscar Fábregas, que no me acuerdo del título, y perdonadme, y que me perdone Óscar si me escucha, por favor. Habla, por ejemplo, de Sor Agnes, no me acuerdo el apellido de esta monja y demás. Esta señora, en pleno éxtasis durmiendo, supuestamente sin ingerir ningún tipo de sustancia alucinógena, decía que entraba en éxtasis porque se le reproducía el prepucio de Jesús en la boca, que le sabía muy dulce, como una golosina, y le llegaba a suceder hasta 100 veces en la misma noche, ¿no? Wow, esto os va a parecer una brutalidad. Buscadlo porque vais a poder encontrar lo que esto es cierto, ¿eh? Y la siguiente os voy a contar también. Cornezuelo de Centeno, Santa Teresa de Jesús, tiempos medievales en adelante de la historia. Esta señora comía pan de centeno. Lo que pasa es que el centeno está infectado de cornezuelo. El cornezuelo es un hongo parasitario que tiene el centeno y que también contiene la sustancia psilocibina. Esta señora, después de ingerir el pan, claro, se pillaba ese colocón de 1000 pares de narices, y en ese estado alterado de conciencia y en esa flipada mental que tenía, decía que llegaba a comunicarse con Jesús de Nazaret. Fíjate cómo incluso hasta el tema de las drogas han estado a lo largo de toda la historia, ha estado el tema de las drogas para establecer contacto con los dioses, dioses que realmente no sabemos si han existido o han dejado de existir, porque realmente no tenemos esos datos. A día de hoy podemos decir que no tenemos a lo mejor esa evidencia, ¿cómo decirlo?, arqueológica de la existencia de Jesús de Nazaret. Podemos basarnos en muchos datos, en muchas narraciones, pero eso es como que si ahora hoy en día en un viajero en el tiempo, imagínate que nos extinguimos y un viajero en el tiempo, un señor que venga de dentro de 10.000 años y demás, encuentra un cómic de Superman y se da cuenta que había un Superman por ahí y demás, ¿no? ¿Qué iba a pensar de nosotros? Que íbamos en taparrabos ahí volando con una capa y que, a ver si me entiendes. Claro, ¿cómo va a ver ese señor la historia si a lo mejor esos datos que tenían realmente fueran erróneos? Hablamos de personajes en la historia que no sabemos nada de ellos, nada más que un momento de su vida y por unas características muy concretas. El tema es muy complicado, es muy delicado, pero con Jesús de Nazaret, pues aquí nos podríamos echar una hora por lo menos hablando de la cantidad de variantes que hay, y luego ya si nos basamos también en la Edad Media, en ese bestiario de Cristo. Es un personaje, posiblemente el personaje que más haya dado que hablar a lo largo de la historia y del que menos sepamos. Hombre, pues seguramente no, y de hecho posiblemente tenga la culpa la enorme influencia que ha tenido sobre la civilización occidental, ¿no?, que se fundamenta en su figura, en sus enseñanzas o en las interpretaciones de sus enseñanzas que se han hecho posteriormente. Al hilo de lo que comentaba, yo creo que la historia, lo pensaba, ¿no?, según iba, a medida que ibas contando aquello de la monja y del uso de las sustancias, hay que tener en cuenta que la historia no deja de ser una ciencia moderna, ¿no?, entre comillas, es algo que llevamos haciendo de manera científica poco tiempo,
y las interpretaciones, yo creo, y la historia que estamos haciendo posiblemente vaya poco a poco cambiando, pero sí que arrastra una serie de prejuicios de la época en la que surge, ¿no? Y sí es verdad que se elabora con una visión propia del que la escribe, ¿no? Que también es algo lógico, ¿no? Cuando tú escribes un relato, cuando tú le estás contando a alguien algo que te ha pasado, lo haces desde tu punto de vista y con tus propios prejuicios y tu propia subjetividad, ¿no? Yo ahora mismo, estos días, estoy leyendo un libro que ha publicado que publicó en su momento la editorial Atalanta, que se llama Salvar las apariencias, que resulta muy interesante porque el autor, que es Owen Barfield, hace un análisis de la percepción y de la conciencia a lo largo de la historia, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llega es que posiblemente en épocas pasadas, en la Edad Media o en la antigüedad de Grecia y de Roma, la percepción de la gente era diferente a la que podemos tener ahora, ¿no? De manera que ellos posiblemente veían un mundo completamente diferente. No es algo que no lo hace porque sí, ¿no? Él analiza a través del lenguaje y a través de las expresiones del arte y demás, cómo percibían ese mundo, y plantea esta hipótesis que yo creo que es muy interesante también para conocer la historia, ¿no? También hay que tener en cuenta las traducciones, ¿no? Cuando hablamos de los griegos, por ejemplo, lo estamos haciendo a través de textos que estaban escritos en un idioma que conocemos, pero del que hay muchas expresiones que posiblemente no conozcamos su significado real, ¿no? Y esos matices, esas pequeñas cosas pueden hacer cambiar el relato y hacer que el mundo que intentamos comprender del pasado sea muy, muy diferente al que creemos que puede ser, ¿no? Y esto incluye, bueno, el uso de drogas, el tema de los fenómenos paranormales, multitud de aspectos, ¿no? Del pasado. Incluso a lo mejor era alguna enfermedad mental, porque solo basta que una persona tuviera esquizofrenia y decir que estaba viendo ahí algo más allá y podría ser clasificado como bruja o demonio por haber visto algo del más allá, o todo lo contrario, si has visto a la Virgen, ya eres beato, ¿no? El libro de Óscar Fábrega era, pongamos que hablo de Jesús, la beata que me hacía referencia, que os hacía referencia antes, era sobre Agnes Blambekin. Esto estamos hablando del siglo XVII, vienesa, la portadora del santo prepucio. Casi nada. Bueno, estábamos hablando antes de John Alegro, pero claro, a mí me gustaría saber cuáles han sido tus fuentes, porque hablamos de Velikovsky, hablamos de Fomenko. ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde salen? ¿Cuáles fueron sus fuentes a la hora de investigar todo esto del tiempo fantasma? Sí, como decía antes, fue en el siglo XVII cuando comienza a elaborarse una cronología ya científica, intentando hacer un análisis de textos, no limitándose a la Biblia, sino recurriendo también a otros textos de otras fuentes, de otras civilizaciones. Y el primero en hacerlo fue Scalinger, era un francés, ¿no? Este fue el primero que elabora esta historia, prácticamente desde el mismo momento en el que aparece su historia, que aparece en varios volúmenes, y es una obra con bastante popularidad en la época. Ya empiezan a aparecer críticos, ¿no? Algunos serios, otros algo menos, ¿no? Que empezaban a plantear ya teorías un tanto extrañas, que de alguna manera influirían después a los que irían surgiendo posteriormente. Una curiosidad, por ejemplo, Isaac Newton, fue uno de los que corrigieron algunos de los cálculos astronómicos que había hecho Scalinger y cambiaba las fechas de algunos eventos. Pero bueno, ya es en el siglo XX cuando empiezan a surgir heterodoxos de verdad, de los que nos gustan. Y hay uno que es, bueno, hay unos cuantos, sobre todo es curioso, ¿no? Que sea en Rusia. Yo creo que tiene algo que ver con la revolución rusa, con la manera diferente de ver el mundo que podía tenerse en aquella parte del planeta. Surgen en este país unas cuantas críticas, pero bueno, las que hacía referencia Velikovsky fue un ruso también que publicó algunos libros con teorías, la verdad hay que decirlo, bastante locas sobre el tema. Él planteaba la posibilidad de que en un pasado no tan remoto hubiera habido choque de planetas, ¿no? Que algún planeta hubiera chocado con la Tierra y eso hubiera provocado alguna catástrofe que hubiera cambiado el movimiento de la Tierra, ¿no? Y que eso, a su Perdóname, vez... Marcus, es que estás diciendo algo que me parece súper interesante. Fíjate, estábamos hablando de, por ejemplo, en un principio hablábamos de un conocimiento que a nosotros se nos da como un conocimiento ancestral, ¿no? ¿Qué cantidad de milenios ha tenido que pasar, por ejemplo, la civilización maya para crear ese calendario? ¿Qué cantidad de milenios ha tenido que pasar para que Arquímedes pudiera confeccionar el mecanismo de la antiquitera, con esa perfección de movimientos de cuerpos astrales? Fíjate, como lo que estás comentando, ¿no? ¿Y si en vez de ser un conocimiento ancestral
fuera que esto ha pasado en los últimos, no tantos miles de años, sino en los últimos siglos, ¿vale? Claro, y de ahí vendría a lo mejor todo ese conocimiento que no viene de tan lejos, sino que es mucho más, es más moderno de lo que nosotros nos pensábamos. Claro, es una de las hipótesis, no es precisamente lo que plantea Velikovsky, al que le cayeron golpes por todos lados, ¿no? En el momento que planteó la teoría, que realmente, hay que decirlo también, ¿no? No es una teoría científicamente validada. Él plantea esta hipótesis, pero es muy difícil de demostrar según o en base a lo que sabemos. Otro más reciente, Fomenko, del que hemos hablado antes, el que plantea la posibilidad de que Cristo sea medieval. Yo creo que Fomenko, que en principio tiene unos planteamientos que son interesantes, ¿no? El hecho de que, bueno, lo que comentaba antes de que los documentos medievales o los documentos de la antigüedad son muchas copias, o sea, no son documentos originales que han podido ser modificados, han podido tener errores en las traducciones. Como digo, plantea algunas hipótesis interesantes, pero yo creo que al final se le va la pinza, no sé si porque realmente tiene una revelación y cree realmente lo que está pensando o lo hace con fines comerciales, ¿no? Como he oído por ahí que posiblemente también lo haga, ¿no? Para vender libros. Pero bueno, no deja de ser interesante. Y luego hay uno que surge en Alemania, que no es muy antiguo, ¿no? En torno a los años 90, ha sido muy popular y sigue siendo muy popular en Alemania, que es Heribert Illig. Él utiliza ese planteamiento también de Fomenko. Él habla de errores en los cálculos astronómicos, errores en la datación y sobre todo habla de ese fraude en los documentos medievales a la hora de haber gestionado los documentos en los monasterios, pero él reduce la conspiración a la Alta Edad Media. Él dice que los siglos que van desde el 6 hasta el 9 o desde el 7 hasta el siglo X son inventados. El mundo, o sea, hubo una conspiración de tal manera que el calendario se reformó, esos siglos dejaron de existir y se rellenaron artificialmente a través de la producción de manuscritos en los monasterios, ¿no? De tal manera que, bueno, imagínate, habla de la inexistencia de Carlomagno, por ejemplo, habla de que Mahoma posiblemente fue casi contemporáneo al emperador Constantino, que en lugar del siglo VI vivió en el siglo IV y cosas así, ¿no? Que pueden resultar, y de hecho resultan, ¿no? Muy difíciles de creer, pero que si sigues algunos de sus argumentos, no todos, dices, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que es lo que a mí me resulta interesante, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, claro, hacer caso a ese tipo de argumentos, precisamente lo comento en el artículo, ¿no? Viviendo en España, a lo mejor en Alemania no está, pero en España hay bastante rastros de que aquellos siglos sí que existieron y parecen poner un poco en aprieto esa hipótesis. Marcus, antes hablábamos, por ejemplo, de personajes tan míticos como Jesús de Nazaret, Rey Don Pelayo. Hablamos de gente que a lo mejor ha marcado un antes y un después, pero fíjate, siempre con unos atributos. Siempre es gente que llega a un sitio cuando más hacía falta, logra la paz después de una gran guerra. Hablamos, por ejemplo, también personajes, Atila, Rey de los Hunos. Podemos hablar, no sé qué cantidad de gente de la que solamente sabemos ese momento de la historia. Puedo entender, ¿no? A ver, yo por mi ignorancia, pero puedo entender. En esa época no había redes sociales. Desde niño no estabas diciendo, estoy de vacaciones no sé dónde, no dejas muestra ni rastro, hasta que de repente un día haces esa hazaña, ¿no? Cometes esa hazaña y de repente has marcado un antes y un después por el cual ya sí que se te van a reconocer en las crónicas. Pero podríamos hablar, por ejemplo, que a lo largo de la historia se han copiado personajes a ver cómo me explico para que me entiendas. Yo sé que es muy complejo y hay veces que, claro, mi cabeza no da para más, perdonadme con estos temas porque los desconozco por completo, pero claro, me resulta muy curioso que la figura del personaje histórico es como si guardara un patrón en común. Luego cada uno lo pinta a su manera, pero siempre es el señor del cual no se sabe nada desde su origen. Obviamente no habían redes sociales, no había tanta tontería como tenemos ahora. Y marca esa hazaña y a partir de ahí se le conoce. ¿Estamos copiando a lo largo de la historia personajes o los engrandamos recordando esas grandes victorias o esos otros grandes personajes que marcaron un antes y un después en la historia? Hombre, yo te voy a decir una cosa, no sé si lo que dicen estos autores que comento en el artículo es real o cierto, ¿no? Habría que investigarlo. Pero si hay algo que es cierto, ¿no? Es que la creación de personajes no es algo natural. Los personajes que han marcado la historia no son, o por lo menos no nos han llegado retratos fidedignos de lo que fueron. Evidentemente fue algo creado por los cronistas, ¿no?
el poder en la actualidad se basa mucho en la financiación, en la subvención de medios de comunicación, porque se sabe que una parte importantísima del poder y del dominio del resto de los semejantes, ¿no? El poder controlar la comunicación, y la historia entra dentro de lo que podemos considerar comunicación, es una parte fundamental del poder. Y evidentemente el saber manejar la historia, saber manejar lo que ocurrió en el pasado, a traer esos hechos a lo que nosotros a nuestras intenciones y a nuestros propósitos, es algo que tienen que tener en su mano los poderosos, y lógicamente una parte importante de esa historia son esos personajes fundamentales, porque más que personajes históricos yo creo que son mitos, ¿no? Entran dentro de la mitología. Jesucristo, no, posiblemente nunca lleguemos a poder tener esa prueba de su existencia, ¿no? Y posiblemente, aunque la consiguiéramos, aunque dijéramos, mira, sí, aquí tenemos el ADN, este es el cadáver, posiblemente no contentaría a nadie y no nos serviría de mucho, ¿no? Forma parte ya, es algo que ya forma parte del mito, ¿no? Deja de ser un elemento particular de la historia, ¿no? Una parte de la historia. Fíjate, yo ahí difiero contigo. Estoy convencido, no sé por qué, que si por algún casual se encontrase esa tumba de Jesús, no por no hablar de esa tumba de Japón que hay, por ejemplo, no hablar de si vivió y murió en Cachemira, me refiero a que si realmente encontrásemos ese lugar de culto, porque se convertiría de repente en un lugar de culto, si ya habéis visto como en Jerusalén, ¿no? Cuando se va haciendo el recorrido y demás del Via Crucis, hay incluso hasta una roca donde dicen que ahí Jesús apoyó la mano, que es mentira, porque ya los propios historiadores te dicen, no, es que fue técnicamente imposible que pasara a lo mejor por esta zona, pero la gente va con una devoción increíble. Fíjate que si encontrásemos, o de repente llegara un día, ¿no? Un Indiana Jones de estos que descubriese esa tumba de Jesús de Nazaret y se encontrara el cuerpo, donde hubiera una inscripción aquí, yo soy Jesús de Nazaret, ¿no? Para que nos entendamos. Yo creo que habrían dos situaciones. La primera de todas es que no interesaría que esa existencia, esa evidencia de la existencia de Jesús de Nazaret estuviera ahí. Entonces me imagino que por parte de la iglesia más ortodoxa tendrían callado por completo el secreto. Es más, fíjate que si realmente existió Jesús de Nazaret y existen esas pruebas arqueológicas, estoy muy convencido que están muy bien guardados, están a muy buen recaudo y nadie va a saber dónde va a estar, nada más que la gente que tenga el poder de hacerlo, ¿no? Sin embargo, luego vendría la otra idea, es que imagínate que ahora encontramos esa tumba de Jesús con esos restos arqueológicos en forma de huesos o en forma de momia, porque imagínate que se haya momificado con esa ascensión a los cielos, como se llama absolutamente igual, qué cantidad de gente no querría esa parte de reliquia. Todo el mundo, llegaría a ser un punto en el que todo el mundo querría, a la hora que nadie me vea, intentar tener un trocito de esa parte del cuerpo. Yo sé que esto es muy complicado y demás, pero solo tenéis que ver qué cantidad de reliquias hay, que hay 50 manos de no sé qué santo, 200.000 dientes de otro santo, mechones de pelo como para poder darle a la población calva española unas rastas de 2 metros y medio del pelo de no sé qué santo. Nos encontramos trozos de cruz y todo, que dices tú, joder, si es que con lo que tienes ahí tienes para hacer una empresa de IKEA, con la cantidad de madera que tienes de tantas cruces, ¿no? Ahí vendría esa parte donde yo estoy muy convencido de que si existiera realmente esa evidencia arqueológica, no se iba a poder mostrar por las dos partes. Una, porque no interesa por un lado y no interesa por el otro. Volviendo al tema de los de Velikovsky, Fomenko, Heribert Hillig, yo perdóname si he dicho mal los nombres y apellidos, pero cuando hablamos de esta gente, me imagino que habrán sido sometidos también, claro, están llevando a la contraria la historia. Fíjate que esto no es ahora mismo que lo puedes hacer en internet donde dices, me cago en el rey, me cago en Franco, me cago en la extrema izquierda y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, en esa época, si tú arremetías contra el clero, contra la historia, contra los dogmas y las directrices, pues posiblemente te pasaría como tantos otros que se han visto quemados en una hoguera. Sí, bueno, Perdóname, con esto me refiero a que sí. qué sentido tiene, ¿no? Que tú quieras en pleno siglo XVII querer llevar la contraria a algo donde sabes que te estás exponiendo a voy a poner la mano y a lo mejor me vienen y pegan un hachazo y me la cortan, ojo, son como muy buenas, o directamente me prenden fuego una hoguera. O sea, es decir, muchas evidencias tienes que tener, o muy seguro tienes que estar, como para llegar a afirmar tal cuestión en pleno siglo XVII y con toda la que se nos venía encima con el clero. Sí, bueno, en el caso de Scalinger, ¿no? El primero que empezó a hacer todo esto, sí que es verdad que recibió críticas por parte de la Iglesia, ¿no? Y de manera muy particular por parte de algún que otro jesuita, ¿no? Que no, bueno, no estaba muy de acuerdo con sus cálculos.
bueno, de alguna manera, claro, estamos hablando de una época en la que se comenzaba la ciencia tal y como la conocemos hoy, ¿no? Era un periodo de transición entre una concepción del mundo antigua y una concepción del mundo moderna, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver también con lo que comentaba, ¿no? El tema de las reliquias. Posible que esa, de las reliquias y de la posibilidad de encontrar en algún momento la tumba o el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Es posiblemente algo que nos obsesiona a nosotros como sociedad tecnificada y con la ciencia como Dios supremo, la que nos preocupamos por ese tipo de cosas. Posiblemente en el pasado era algo secundario, ¿no? Y de ahí que ellos creyeran en mitos y no se planteasen en la posibilidad ni en la necesidad de que esos mitos fueran de carne y hueso, o que realmente fuera una verdad, era simplemente una manera de ver la vida, ¿no? Con la historia pasa lo mismo. Yo creo que es lícito intentar conocer la verdad y buscar la verdad hasta el fin, pero luego hay aspectos de la historia que no pierden validez por el hecho de que sean mitos, ¿no? Porque los mitos también influyen en la historia y mueven a los hombres y han permitido avances y retrocesos, ¿no? Lo único que tenemos que intentar es saber la dimensión particular de cada aspecto de la historia. Fíjate qué curioso, Marcus, que a lo largo de la historia han habido personajes tan interesantes y carismáticos como Nicolás Copérnico o Sir Edmund Halley, por ejemplo, y ellos ya hablaban desde el siglo XV al siglo XVI, entre el XV con Copérnico y XVII con Halley, hablaban de esa tierra hueca. Wow, ¿cómo vas a decirle a todos estos señores? No, es que esto es mentira, estáis flipados. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya estaban en esa época, y ojo, ya hablando de Copérnico, que ya tuvo también sus peleitas con la iglesia y demás, estos señores iban en contra de los paradigmas, de los estereotipos, de todo lo que había establecido y demás, y toda la historia convencional. Y de repente te encuentras, Marcus, muchos personajes que se han arriesgado a dar su opinión no, incluso ya no es a dar su opinión, a dar su investigación y a poner la mano en el fuego y decir, yo no me voy a quemar con lo que estoy diciendo, aunque tú luego vengas y me cortes la cabeza. Pero fíjate, voy a decir otra cosa también polémica, ¿no? Ya que he escrito un artículo polémico, voy a seguir voy a seguir con la polémica. Se habla mucho de estas heroicidades científicas, ¿no? Y de grandes hitos en la ciencia, sobre todo en el Renacimiento, cuando en realidad, si investigamos un poco más a fondo, ¿no? Cosas como que la Tierra gira alrededor del Sol o que la Tierra es redonda, eran cosas que ya se hablaban, de las que ya se hablaban en la antigüedad, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de Colón y de que no fue el primero que pensó que existía América, que ya había evidencia, había gente que lo pensaba. Esto es así, ¿no? De hecho, bueno, posiblemente estemos hablando también de un mito en ese sentido, ¿no? Un mito moderno, un mito de la ciencia, que es nuestra era, ¿no? La era de la ciencia, la ciencia todopoderosa, pero también hay que decirlo, ¿no? En el pasado también se decían esas cosas. En el libro que te comentaba antes, lo tengo reciente y por eso lo cito mucho, también se habla de eso, ¿no? De que posiblemente ese tipo de cosas se planteaban y lo que atacaban los contrarios a estos revolucionarios, entre comillas, era que lo estableciesen como una verdad absoluta, ¿no? Él habla de hipótesis para salvar las apariencias, que era lo que además es el título del libro. Se proponían hipótesis y bueno, había unas que y se intentaba, o la ciencia entendida de una manera, la manera en que la entendían los antiguos, no era la búsqueda de la verdad, que sabían que posiblemente era imposible conseguirla, pero bueno, por lo menos ir conociendo partes de ese absoluto. Hay un error y es algo que critica el libro y con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es el pensar que la ciencia en este mismo momento es todopoderosa y nos ofrece respuestas para todo. Y no es verdad, las grandes preguntas del pasado siguen todavía sin respuesta, ¿no? Sí que hemos conseguido avances, ¿no? Y no se puede negar que gracias a la ciencia hemos conseguido vivir bien o vivir mejor que se podía vivir antes, hemos conseguido responder a muchas preguntas, pero las grandes preguntas siguen sin responder, ¿no? Y muchas veces es como que miramos al pasado con aire de suficiencia que no deberíamos tener, porque bueno, hay que tener un poco más de humildad y de ahí, por ejemplo, que estemos hablando ahora y cuestionando la historia, por ejemplo. Cuestionando la historia hasta el punto de, como bien comentabas, con Cristóbal Colón, que ya se decía que a lo mejor no iba a haber
a dónde llegaba o iba a las Indias, sino que iba a tiro fijo. De hecho, nos encontramos, si no recuerdo mal, en Huelva las capitulaciones de Santa Fe, donde ya le estaba diciendo meses antes de su partida a los reyes católicos, les está diciendo, que voy a ir a tal sitio y que voy a conseguir tanto. Yo quiero mi porcentaje, vamos a dejarlo bien claro, porque me tenéis que firmar esto antes de que yo parta. O sea que ahí tenemos muy claro, y yo estoy muy convencido que Cristóbal Colón no iba a las Indias, sabía dónde iba, de hecho ya viene ahí toda esa cantidad de evangelización en Sudamérica, la conquista que hicimos allí, o reconquista, o más que conquista y reconquista, la salvajada y la atrocidad que llegamos a hacer, y cómo nos trajimos esa cantidad de oro a nuestro país. Marcus, para ir finalizando, no sé si me gustaría dejarte el micro abierto, por si nos dejamos alguna cosa en el tintero, si quieres matizar alguna cosita que no hayamos comentado, sobre todo también invitar a la audiencia, a la gente que nos escucha, y te invito también y te reemplazo a un próximo programa, pues si hay alguien que tenga alguna duda o nos quiera corregir algo que nos hayamos equivocado, porque yo sobre todo con el tema de los datos tiro de cabeza y yo sé que hay veces que con las fechas y demás me puedo equivocar o con el apellido lo puedo pronunciar mal. Cualquier cosita que nos dejéis el comentario en iVoox, familia, si tenéis alguna duda o lo que sea, os invitamos a que, bueno, que nos dejéis ahí ese mensajito, nos aclaréis las dudas o simplemente si tenéis más dudas, que nos las hagáis llegar para así poder volver a conectar con Marcus y hacerle llegar el tema. Marcus, eso como te decía, para ir finalizando, no sé si nos hemos dejado alguna cosita en el tintero sobre el tiempo fantasma. No lo sé, bueno, y si nos hemos dejado algo, yo invito a la gente a que lea el artículo. Yo creo que es muy ilustrativo en torno a lo que son estas teorías. Y bueno, me parece muy interesante lo que propone. Yo estoy abierto a todo tipo de comentarios. Sé que es un tema polémico. Ya he advertido y vuelvo a advertir por si acaso de que yo no tengo por qué defender esas teorías, pero bueno, los personajes me parecen simpáticos y dignos de ocuparme el tiempo, porque creo que detrás de toda la maraña, ¿no? Y detrás de toda la polémica que pueden tener algunas de sus afirmaciones, hay cosas interesantes, como por ejemplo conocer cómo se elabora la cronología y bueno, levantar sospechas que nunca tiene por qué ser malo, ¿no? La historia, si quiere aspirar realmente a ser una ciencia, tiene que soportar las críticas, intentar solventarlas de manera científica, ¿no? También. Recuérdanos dónde poder leer ese artículo y sobre todo, pásanos las formas de contacto y demás. Sí, la revista se vende en Amazon en formato digital y papel a través de la web de mi editorial de la Sierra del Dragón y bueno, que es lasierradeldragón.es. Ahí la pueden encontrar y bueno, pueden conectar conmigo a través de las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram o a través de vosotros directamente. Genial, Marcus, genial. Pues ahí queda esa piedra que lanzamos a toda la audiencia. Piedra, bueno, más que piedra, palomita de maíz, que nos va a hacer daño, de verdad. Os lanzamos ahí esa propuesta de si tenéis alguna duda, alguna consulta o incluso alguna corrección, porque seguramente en algo nos podemos equivocar, faltaría más. Hacérnoslo llegar, pues bueno, con ese mensajito en nuestro muro de iVoox. Y si hay alguna duda, pues bueno, Marcus, en breve estaremos por aquí resolviéndosela a toda la gente. Solo puedo decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, que esto sí que no ha sido un tiempo perdido, todo lo contrario, es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de curiosidad, un tiempo que compartimos donde a lo mejor damos unos puntos de vista muy complicados, muy diferentes a lo que la gente a lo mejor está acostumbrada a escuchar y sobre todo porque estoy seguro que más de uno le habrá encendido la chispa y dirá, coño, voy a intentar averiguar qué es esto del tiempo fantasma, quién era la loca esta que se le aparecía el prepucio de Jesús en la boca, o quién era la otra loca del coño, y con perdón de la expresión, que por comer con Nezul y ponerse hasta el culo de su lucivina, decía que hablaba con Jesús. Ahora sí, Marcus, de verdad, un gran y fuerte abrazo, tío, y ya sabes que te espero muy prontito por aquí. Cuando queráis, yo encantado siempre de estar aquí con todos vosotros. Escúchame, antes de que se me olvide, ¿tienes por ahí algún librito, alguna cosita que me puedas decir, que nos puedas comentar, próximos proyectos, ahora que nadie nos escucha? Estoy trabajando en novelas, pero de eso sí que no me gusta hablar y ya preparándolas el siguiente número de la revista, que hay que decir que el artículo está incluido dentro del número 12 de la revista Enigmas Misteriosos e Inexplicables. Ya estoy preparando el siguiente número. Genial, estaremos atentos a la publicación. Marcus, ahora sí, un gran y fuerte abrazo y ya sabes que vuelve cuando quieras, que estás en tu casa. Un abrazo, Sera. Muchas gracias.